Antes de entrar en el clima de los sabrosos cuentos que van a escucharse, y a modo de presentación personal, voy a permitirme recordar unos versos de mi propia niñez judía. Yo sí que tuve una niñez oscura, pero desesperadamente mía. Una niñez que quiso ser bravía y tuvo rasgos de caricatura. Sí, de caricatura. Por ejemplo, aquel amor absurdo por Sofía, la mujer del rabino a quien veía todas las noches profanar el templo. Pensar que Tolstoy pudo ser el puente sentimental que acaso nos uniera esa tarde pascual en que me hiciera leer Resurrección desfalleciente. Y esa pasión precoz por María Adela, padre tocayo y promotor de enlaces, no sé en qué esquina 4 locas frases y un final digno de cualquier novela. Pero no pude hallar el alma amiga, esa cuya actitud nos proporciona una pena cordial cuando perdona y una dicha pueril cuando castiga. Así me veo con las filacterias arrolladas al brazo, en el sagrado caserón de Israel, acuclillado para purgar mis íntimas laserias. Junto a mi padre que en jargón dialoga con un connacional barbitaeño, pienso en el Heider de Padilla y sueño que Rugel está aquí en la sinagoga. Mientras el Rebe su Talmud fatiga y rumia su Aleph Beis un compañero, cauto un hijo de Slip, un yo te quiero, grabo en el banco de la rubia amiga. Pero la vida es dura y me reclama el taller de un mecánico dentista y empiezo a ser el desmañado artista que ha de representar su propio drama. Barco de mi niñez, delante el mismo horizonte amarrado todavía, tu vellocino está en la lejanía, pero en el mar encontrarás tu abismo. Cuenta Sholem Aleichem que una vez, en Kazrilevke, vio en el frente de una casa un letrero que decía «Kosher, aquí se come bien y barato, Zore Indik». Y como tenía hambre, entró. Subió 2 pisos por una resbaladiza escalera, atravesó toda clase de olores poco estimulantes y terminó por encontrarse con un viejo que remendaba un colchón. Le preguntó si sabía dónde vivía esa Zore Indik. ¿Zore Indik? No vive más. ¿Se mudó? Sí, al otro mundo. Sholem Aleichem quedó debidamente impresionado y ya iba a salir, pero el viejo continuó. Sí, murió. Para Pesach van a ser 6 años. Usted puede creerme que yo no lo olvidé, ni por un minuto. ¿Cómo podría olvidarme de una mujer así? Cómo cocinaba y cómo horneaba y cómo era sociable y cómo tenía paciencia para seguirme la corriente, para darme los gustos. Y cuando Sholem Aleichem pudo decir por fin que no era Zore Indik quien le interesaba, sino el restaurante de Zore Indik, el viejo explotó. Ah, ¿quiere comer? Hombre, ¿y por qué no lo dijo? Rochl, Rochl. Entonces apareció una mujer de ojos negros y risueños, arremangada y con las manos, la cara y el delantal llenos de harina. ¿Qué pasa? Este señor quiere comer, informó el viejo, pero sin dejar de golpear el colchón. ¿Quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿Qué hay?, contestó Sholem Aleichem. ¿Qué quiere?, insistió ella. Yo quisiera ¿hay gefilte fish? ¿Gefilte fish? ¿A esta hora? ¿Con el mercado cerrado? Entonces, ¿borscht? ¿Borscht? ¿Después de mediodía? ¿No sabe que hay que cocinarlo? No, supongo que todo hay que cocinarlo. Menos mal que lo sabe. ¿Y estofado? ¿Tampoco hay? No, ya se lo comieron. ¿Caldo entonces? ¿De qué lo quiere? ¿De sémola, de matze, de mandlen? De cualquier cosa, me da lo mismo. ¿Para cuándo lo quiere? ¿Cómo para cuándo? ¿Para ahora? ¿Ahora? Usted seguramente quiere caldo de gallina, porque sin gallina el caldo no tiene gusto.
Y la gallina hay que cazarla, y hay que mandarla al matarife, y hay que desplumarla, y hay que prepararla, y hay que salarla, y hay que enjuagarla, y ponerla en remojo, y hacerla cocinar. No, estará lista, con mucha suerte, para esta noche. Pero deme otra cosa entonces, lo que sea, carne, sopa, una tortilla, algo salado, lo que tenga. Por fin se pusieron de acuerdo en un arenque, pero no porque Rohl lo tuviera a mano. En realidad salió por fin a comprarlo, y Sholem Aleichem se entretiene dándole conversación al viejo. ¿Es su hija? ¿Qué hija? Es mi esposa, mi segunda esposa, muy distinta de la otra, que ni punto de comparación. Aquella como aquella ya no se encuentran hoy en día. No es que yo me queje de Rohl, de ninguna manera. Rohl es fiel y muy trabajadora la pobre. ¿Ve este colchón? Es toda la ropa de cama que tenemos. Y para colmo, yo estoy enfermo y soy bastante caprichoso. Créame, para aguantarme a mí hay que tener una paciencia de hierro. ¿Usted cree que soy malo? No. En el fondo soy bueno, pero cuando me provocan me pongo peligroso. Tiro todo lo que me viene a la mano. Soy muy irritable, ¿no? Y yo se lo previne a ella, todavía antes de casarnos. Yo le dije que conmigo no viviría en una cama de rosas, que tendría que conformarse con un pedazo de pan y nada de carne, ni de leche, y que tendría que trabajar por 3. Sholem Aleichem le preguntó entonces con bastante interés, pero ¿y por qué se casó con usted? ¿Por qué? El viejo estaba asombrado. ¿Por qué? ¿Y la casa no vale nada? ¿Qué casa? ¿Esta propiedad es suya? No, el restaurante. Son muchos años de antigüedad que tiene la casa. Después de todo, aunque los negocios andan mal, este es un negocio instalado. Y cuando por fin volvió Rohl con el arenque, resultó que no había pan, ni blanco ni negro. Y mientras Rohl salió de nuevo a ver si conseguía lo que fuese, apareció una mujer alta que tenía un solo ojo. Llevaba una mano en el pecho y con la otra se rascaba una oreja. Deme un consejo, don Moishe Yankel. ¿Qué hago? A mi Shmulke se le descompuso de nuevo el oído. Rohl volvió con el pan y se puso a preparar el arenque. Pero la tuerta contaba con gran lujo de detalles cómo le supuraba el oído al nene. Tenía que ver a un médico, pero ya no sabía cuál elegir, porque los médicos de Kazrilevke son todos unos sanguijuelas. Y entonces entró un hombrecito de rostro lívido, con la descarnada mano tendida, pidiendo una limosnita para un pobre epiléptico. ¿Y qué hizo Sholem Aleichem? Pagó la cuenta antes de empezar a comer y salió corriendo. Recuerdo un hermoso cuento de Pérez, Isaac León Pérez, acerca del presidente de una sinagoga de pueblo. El presidente de la sinagoga se llamaba don Yoichenen. Se dedicaba a la sinagoga en cuerpo y alma. Y a veces, cuando volvía a su casa fatigado, en vez de encontrarse con el alivio de los dulces aromas del hogar, se encontraba con la incomprensión de Soche, su mujer, que le recriminaba. Eres un inútil, te pasas la vida dedicándote a actividades sociales. ¿Cuándo harás algo por ti? Y entonces don Yoichenen contestaba pausadamente, ¿para mí? ¿Qué tengo que hacer para mí? Nuestros hijos, gracias a Dios, están independizados. A nosotros no nos falta nada. ¿Qué tengo que hacer para mí? Veo que la cama está hecha y la vajilla pulida y yo no intervine para nada. Las paredes no las toqué y sin embargo no veo ni una sola telaraña. La mesa está puesta, el mantel blanco como la nieve, los cubiertos resplandecen como el oro y veo un plato de rábanos, jerein, una botella de Bramfn. ¿Ves? Aquí en casa no tengo nada que hacer. En cambio allí, en la sinagoga, tengo mucho que hacer, porque si no me ocupo yo, ¿quién se va a ocupar? ¿Yoshke el tendero, que nunca tiene tiempo ni para comer? ¿O Yehiel, el vendedor ambulante que se va de su casa los sábados por la noche
inmediatamente después de la Havdole y no regresa hasta el viernes siguiente. O Rubn, tal vez, que se pasa el día sacando monedas a los pobres. No. Y después de todo, lo que hago es también para mí. ¿Ves, oye, mi cabello y mi barba? Están canosos. Ya no soy joven y a mi edad ya debo pensar en prepararme para el viaje. Soye se asustaba al comprender las palabras del marido y trataba de hacerlo callar. ¿Qué dices? Dios libre y guarde, no vuelvas a decirlo. Pero don Yoigenen continuaba pausadamente. No tengas miedo, Soye, tú también has pasado de los 20. ¿Y qué responderemos cuando nos pregunten allá qué hemos hecho en este mundo? ¿Diremos que nos pasamos la vida comiendo y bebiendo? ¿Qué diría Dios? Así conversaban una noche y don Yoigenen convenció una vez más a Soye y comieron en paz y después se fue a dormir. Y cuando don Yoigenen se durmió, su alma subió al cielo e hizo la siguiente anotación en el libro de las buenas acciones. Yo, Yoigenen Ben Sore, trabajé todo el día en una actividad santa. Teniendo en cuenta que yo y mi mujer Soye vivimos en una casa hermosa, mientras que la casa de Dios, la Santa Sinagoga, necesita ser reparada, contraté obreros para llevar a cabo la refección. Hoy trajeron también 2 bancos nuevos y una mesa nueva. Además, ordené que limpiaran el piso, las paredes y todos los útiles sagrados. He puesto un candelabro nuevo en el altar de la pared oriental. Y como para el candelabro no había en caja más que 300 gulden, el resto lo puse de mi bolsillo. 45 gulden con 18 groschen. De parte de mi mujer Soye, mandé hacer una cortina de seda, lo cual se agrega a sus actividades de recolectar dinero para las novias pobres. Que Dios lo recuerde en su favor. En la sinagoga todo quedó satisfactoriamente concluido y advertí al Shames que no volviera a dejar entrar a nadie a dormir en la sinagoga, para que la casa de Dios no se convierta en un dormitorio de la plebe. Le recomendé que no se olvidara de cerrar la puerta con llave por la noche. Mientras el alma del presidente escribía, llegó volando otra alma y anotó lo siguiente en su libro. Yo, Berl Ben Yehudis, soy septuagenario y para ganarme la vida he trabajado siempre mientras me daban las fuerzas. Cuando llegué a viejo y perdí las fuerzas, no pude seguir trabajando y tuve que ir a mendigar por las casas. Al principio no me fue mal. Los vecinos acomodados me conocían y me ayudaban, pero poco a poco se fueron cansando y solo de vez en cuando me daban un pedazo de pan, generalmente tan duro que no lo podía masticar porque ya no tengo dientes. Comprendí que si me quedaba en mi pueblo me moriría de hambre. Me fui y llegué hasta aquí. Hacía mucho frío y quise pasar la noche en la sinagoga como se acostumbra en los pueblos judíos. Pero el Shames había cerrado la puerta con llave y no me dejó entrar. El presidente le había ordenado que no dejara entrar a nadie para no convertir la casa de Dios en una posada. Y ahora duermo en la calle y el frío me congela la médula de los huesos y tengo hambre y tengo un frío atroz. Dime tú, Señor del universo, ¿a quién le hace más falta la sinagoga? ¿A ti o a mí? Y se oyó una voz que salió del cielo y dijo, que comparezcan ambos ante el Tribunal Supremo. Al día siguiente encontraron al presidente don Yoigenen muerto en su cama y a un viejo mendigo muerto de frío en la calle junto a la sinagoga. El gran autor sefardí Cansino Sassens cuenta así, con su gracia de alto vuelo, la historia de una rivalidad judía. Samuel Feldberg, el polaco, fue uno de los askenazis a los que los sefardíes, acaudillados por el magnífico señor Farsi, expulsaron de la sinagoga madrileña bajo la inculpación, a todas luces infundada, de amigo de los alemanes y de espías. La acusación era arbitraria y la razón de todo, en realidad,
no era otra que el aristocrático desprecio que el señor Farcy, muy ufano de su cara morena y afilada, sentía por todos aquellos correligionarios suyos que tenían el pelo más o menos rubio, más o menos azules. Para él eran judíos de inferior calidad, algo así como la chusma de Israel. Don Samuel Feldberg, el polaco, era un hombre bueno, hábil y laborioso, que había logrado hacer una fortunita trapicheando en toda clase de cosas, antiguas o simplemente viejas. Encarnaba el amor de la raza a los despojos y reliquias. Él mismo parecía una reliquia, una antiguaya, a pesar de ser todavía joven, con aquellos trajes que usaba y que siempre parecían viejos, aquellas sortijas de piedras empañadas que adornaban sus manos y que eran una garantía para infundir confianza a sus clientes. De entre toda aquella mugre de don Samuel, sus ojos azules, ingenuos, infantiles, surgían como algo extraordinariamente nuevo y fresco, como dos claras mañanas alboreando sobre ruinas. Don Samuel era un hombre bueno y piadoso. Observaba la religión de lo excesivo. No gustaba más sino de estar en su casa, en compañía de sus 3 hermanas o en la casa de Dios. Siempre, durante el día, hacía 2 o 3 visitas a la sinagoga para cerciorarse de que todo iba bien, de que no le habían quemado las turbas, de que el Sefer con la palabra de Dios estaba intacto. Todas las noches, antes de irse a acostar, daba un vistazo a los muros de la casa en que estaba instalado el templo, contentándose con mirar los balcones y experimentar un místico gozo al ver que continuaba en pie, protegido sin duda por un ángel de Dios. Algunas veces encontraba cerrados los balcones, indicio seguro de que se estaría celebrando algún rito o alguna reunión amistosa. Don Samuel pensaba con gustosa amargura: ahí dentro estarán ellos, los sefardíes, reunidos como hermanos, mientras que yo vago por las calles como un judío proscripto. Ellos están ahí como en su casa, puesto que están en la casa de Dios, y no sienten el galut en sus corazones alegres. ¡Qué felices son! Y don Samuel contemplaba aquellos balcones cerrados con envidia, una envidia santa de aquellos elegidos, y con una gran pena de verse cerrado el paraíso de Adonai, cual si en vez de ser un judío fuese un goy impuro. Pero de pronto alzó la cabeza galleando y se dijo: bueno, a él no le dejarían entrar allí dentro, pero lo que es allí fuera era dueño y señor. Podía contemplar los muros cuanto quisiera, rondar el edificio, acariciarlo como la orla de una túnica santa. Eso no podía impedírselo el señor Farcy, por muy sefardí que fuese. Y lo principal para él, después de todo, era que la casa de Dios siguiera en pie, poder verla, hacerle la guardia en las deshoras, allí en la tierra, a semejanza del ángel que vela sobre ella en los cielos. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?, pensó don Samuel, inundado de mística gratitud. Sin duda es palabra de Adonai, y se dobló en acción de gracias. Desde entonces, todos los días, don Samuel, terminados sus negocios, iba a rondar el templo, la casa de Dios, como otros van a rondar la de una novia. Hacía su última requisa a las 12, antes de irse a recoger en el último tranvía. A esa hora la calle estaba casi desierta y podía figurarse que era una prolongación del templo. Con la imaginación veía el Sefer, el candelabro de 7 brazos, las paredes cubiertas de tapices azules y rojos regalados por los marroquíes, y veía además otra cosa: un ángel, una legión de ángeles acompañando a la santidad solitaria del Sefer, llenando el oratorio vacío con sus dulces y tenues cánticos. Más adelante, como providencialmente, abrieron un bar americano en una esquina de la calle, sitio estratégico desde donde se alcanzaba a divisar, aunque con alguna dificultad, la morada mística. Don Samuel, mientras saboreaba una soda, podía ver quién entraba y salía de la casa y gozaba con aquel espionaje inocente, pensando: qué ajenos estarán a que estoy aquí y me entero de todo,
Es como si estuviera dentro. Veo la figura pesada de elefante científico del doctor Salomón. Veo la cara pálida de Santo Tísico de Melamed. Veo los ojos fulminantes de don Isaac Farsi. ¡Ja, ja! Verdaderamente soy un espía, señor Farsi. Ahora tiene usted razón. Pero ya ve usted qué clase de espionaje santo hago. Un día, don Samuel vio a Albaranes en una casa de Chaflán que tenía balcones precisamente enfrente de los de la sinagoga. Diose prisa en alquilarla y ya pudo desde allí montar cómodamente la guardia de la sinagoga. Y su muestra, Feldberg, Antigüedades, fue un reto para el señor Farsi y para todos los sefardíes habidos y por haber. Parecía que don Samuel ponía asedio a la sinagoga. Lo tenemos enfrente, decía con cierta alarma el doctor Salomón. Sí, don Samuel ponía cerco a la sinagoga y le apuntaba con su catapulta mística. En sus balcones, invitados por él, había siempre unos cuantos askenazis acodados en la baranda como guerreros apercibidos al ataque. Eran por lo menos testigos que todo lo veían, que de todo se enteraban. Los sefardíes se encontraban molestos en la sinagoga, no del todo a sus anchas. Habrá que parlamentar, decía diplomáticamente el doctor Salomón. Después de todo, lo mismo da que estén dentro que fuera. ¿Y si nos arrojan una bomba de mano para deslucir nuestras fiestas? El señor Farsi protestaba. Usted no tiene sangre en las venas, le decía. Es usted una salchicha alemana. Pero el doctor Salomón, a espaldas suyas, entabló negociaciones. Los askenazis volvieron a la sinagoga y don Isaac Farsi se fue de ella, reñido esa vez con todos. Don Samuel había triunfado con la mansedumbre sin tragedia. Y además, como en los tiempos en que la casa de don Samuel fue una atalaya sobre la sinagoga, la frecuentaron más asiduamente los askenazis de Madrid. Resultó que pudieron apreciar más de cerca la belleza y la gracia, además de la honradez, de las tres hermanas Feldberg. De suerte que éstas sacaron al fin novios. Y aquel mismo año, antes de Yom Kippur, se casaban las tres en la misma sinagoga, actuando de rabí el doctor Menahem Ben Coriat de Marruecos, que había hecho sus estudios en Jerusalén. Y don Samuel recordaba la máxima del santo rabí Akiva que consta en el Talmud: Dios lo hace todo para bien. Ahora, este hermoso cuento de los gauchos judíos de Alberto Gershunov. El rancho estaba envuelto en profunda claridad, una claridad plácida que da el sol de las mañanas de otoño. Por la ventanita abierta en la gruesa pared de adobe, barrosa y agrietada, se veía prolongarse el campo hacia muy lejos, hacia más allá de la loma, en que amarillaban troncos de cardo y estiraban sus ramas nervudas el único paraíso. Un poco más cerca, la vaca, con un pedazo de soga en el pescuezo, lamía el anca del ternero. Era sábado. La colonia se hallaba en silencio y de cuando en cuando llegaba la voz de una vecina que canturreaba. Al entrar la mujer, Guedali se había puesto ya la túnica blanca y, abstraído por las primeras oraciones, apenas notó su presencia. Le hizo señas frunciendo la boca y moviendo la cabeza para atrás a fin de que no lo interrumpiera. En efecto, la mujer miró desde el umbral el interior del rancho y salió sin ruido. Guedali oyó maquinalmente lo que dijo a la hija al otro lado de la puerta. No le pude preguntar por qué ha comenzado las plegarias. Guedali era muy religioso. No le consideraban entre los más instruidos en la colonia, ni se distinguían las reuniones de la sinagoga en las disputas interesantes que siempre se entablaban sobre comentarios difíciles y sobre puntos oscuros de los textos. Era de humor apacible, de voz grave y triste. En sus ojos caudalosos, sombreados por cejas revueltas y cenicientas, ardía una mirada tímida y dulce como una llamita sin fuerza. Vuelto con el rostro hacia el oriente, su cuerpo alto y flaco parecía alargado bajo la túnica.
que caía en pliegues iguales hasta rozar el suelo. De pronto sintió que alguien rondaba junto a la ventana. Sin dejar de rezar, volvió la cabeza con lentitud para cerciorarse de lo que ocurría, pensando en el vecino que había hecho el servicio militar y solía burlarse de su devoción. Pero no se trataba del vecino, sino de un desconocido que metía la mano para alcanzar el candelabro de plata, la noble herencia de la familia, que en aquel rancho rústico de inmigrante atestiguaba la distinción de su origen. Se erguía majestuoso y rutilante, con los 7 brazos arqueados, en cuyas rosetas cándidas refulgía la luz, como si ardieran los pabilos de los velones rituales. Guedali no interrumpió la oración. Miró severamente al desconocido e intercaló entre las palabras sagradas esta advertencia: no, no, es sábado, es sábado. Es lo que podía decir sin profanar su ocupación devota. El desconocido se llevó el candelabro y Guedali continuó rezando y moviendo el busto al compás de las frases rítmicas de los versículos. Recitaba las bendiciones, murmuraba en tono mustio hasta concluir con el último rezo. Entonces respiró fuertemente. La claridad bañaba su cara escuálida, su frente rugosa, su barba larga y rala que empezaba a emblanquecer. Plegó minuciosamente la túnica y la guardó en el cajón de la cómoda. Cuando entró la mujer, Guedali anunció con tranquilidad: nos han robado el candelabro. Tomó un trozo de pan que había sobre la mesa y se puso a comer como hacía invariablemente después de rezar. La mujer lanzó un grito de indignación. ¿Y no estabas ahí, pedazo de...? Reposadamente, como quien intenta persuadir de que ha cumplido con su deber, Guedali contestó: yo le advertí que era sábado. Hay que conocer a los judíos de Helem, los doctos judíos de Helem, los de aguda inteligencia y suprema sabiduría, aunque nunca bastante bien ponderados. Porque ¿quién, sino un jojem de Helem, descubriría que lo prudente es no meterse en el agua antes de aprender a nadar? ¿Y quién, sino un jojem de Helem, puede aclarar la importante duda de si el sol es más importante que la luna o la luna más importante que el sol? La luna, por supuesto, respondió una vez el rabino de Helem. La luna, porque, hijos míos, ¿cuándo brilla la luna? La luna brilla de noche, justamente cuando hace falta, y en cambio el sol brilla de día cuando nadie lo necesita. Y fue a ese mismo rabino de Helem que le ocurrió aquella historia con uno de sus discípulos. Resulta que una noche le tocó dormir en una posada y compartir la habitación con un discípulo. Este discípulo debía partir por la mañana muy temprano y dejó encargado al posadero que lo despertase a tiempo para no perder el tren. Así fue. Lo despertaron tempranito y el discípulo, por no despertar a su maestro, palpó en la oscuridad y sin advertirlo se vistió el largo abrigo del rabino. Salió corriendo hacia la estación, tomó el tren y al llegar a su compartimento quedó mudo de admiración ante el espejo al verse así vestido. Estos son los frutos de la ignorancia, reflexionó con filosofía para sobreponerse a su enojo. Hay que ser idiota como ese posadero para hacer lo que hizo. Yo le encargué que me despertara a mí y el muy cretino fue y lo despertó al rabino. Pues bien, ocurrió que en Helem vivía un hombre que se llamaba Reb Mendel. Era un jojem, pero de tipo inquieto. Llevaba en la sangre la fiebre de viajar y siempre soñaba con ver el mundo. Pero siendo jojem, era naturalmente pobre y por lo tanto nunca había salido de Helem. Un día regresó a Helem un rico comerciante después de haber estado en Varsovia. Ese día y durante toda una semana, en Helem
solo se habló de las maravillas que el viajero había visto en Varsovia. Y nadie escuchó más embelezadamente que Reb Mendel. Y desde entonces anduvo como un poseído, dominado por un único deseo: ver Varsovia. No podía dormir, no podía comer, no podía descansar en paz. Su mujer vivía perpleja y no sabía qué era lo que se había descargado sobre su Reb Mendel. Hasta que una mañana, Reb Mendel de Helm se levantó decidido y mirando a la lejanía le dijo a su mujer: tengo que ir a Varsovia. ¿Para qué? Tengo entendido que es una ciudad maravillosa. Pero no tienes dinero. Caminaré. ¿Pero vas a gastar las botas? Caminaré descalzo y las llevaré en la mano. Mendel, estás loco. Pero Mendel insistió: yo tengo que ver cómo es Varsovia. Metió en un bolso un poco de pan y queso y se lo echó al hombro. Tomó su viejo bastón y con las botas en la mano emprendió su caminata hacia la gran ciudad. Reb Mendel caminaba como sobre nubes, no le importaba andar descalzo y no sentía el filo de los pedruscos que se le clavaban en las plantas de los pies. Cantaba alegremente y su alma se llenaba de gozo al pensar que muy pronto sus ojos se deleitarían contemplando las maravillas de Varsovia. Cuando el sol estuvo alto, Reb Mendel empezó a sentir el apremio del hambre. Se sentó a la sombra de un árbol, justamente allí donde el camino se bifurcaba. Se comió su porción de pan y queso reservada para el mediodía y resolvió no privarse de la correspondiente siesta para mejor administración de sus fuerzas. Pero antes de echarse a dormir, quiso asegurarse de que después continuaría por el camino debido. Ajá, se dijo sabiamente don Mendel, el de Helm. El camino se bifurca. Uno va hacia Varsovia y el otro vuelve a Helm. Debo tomar mis precauciones. Y entonces tomó sus botas y las dejó a su lado, apuntando en dirección a Varsovia, para no equivocarse cuando se despertara. Y se durmió beatíficamente. Bueno, ocurrió, por supuesto, que por allí pasó un campesino y creyendo que Dios había puesto en su camino el par de botas que necesitaba, se las llevó. Pero en cuanto advirtió que las suelas estaban tan agujereadas como un colador, las volvió a dejar desilusionado y se marchó. Reb Mendel se despertó después de un rato. Se desperezó alegremente, controló inteligentemente la dirección hacia donde apuntaban las botas y reinició su marcha. Y muy pronto llegó a descubrir la ciudad a la distancia. Apretó el paso. Y cuando llegó a las primeras casas, no pudo dejar de maravillarse ante el extraño aspecto de las cosas, de las calles y hasta de las gentes. ¡Qué maravilla!, se decía Reb Mendel mientras avanzaba. Varsovia no es tan grande como yo esperaba. ¿Y cómo se parece a Helm? Pasó frente a la casa de baños y un hombre sentado a la puerta lo saludó cordialmente. «Sholem Aleichem». «Aleichem Sholem», le contestó cortésmente Reb Mendel, y se alejó rascándose la barba mientras cavilaba. Pasó frente a la sinagoga. Maravilla de las maravillas, pensó. No sabía que los de Varsovia copiaron exactamente nuestra sinagoga de Helm. Entró y los pelos se le pusieron de punta al ver que hasta los judíos de allí adentro eran iguales a los de Helm. Si no supiera que estoy en Varsovia, se dijo, sería capaz de jurar que estoy en Helm. Y salió a la calle presa de creciente asombro. Vio una callejuela que era igual a su propia callejuela. Y cuando empezaba a sentirse desilusionado, porque al fin y al cabo valía la pena haber hecho semejante caminata para encontrarse apenas con una imitación de su propia callejuela, cuando empezaba a sentirse desilusionado, descubrió un grupo de chicos sucios y desarrapados jugando con avellanas. «Esto es el colmo», explotó Reb Mendel. «En Varsovia hasta imitaron a mi Moishele». Y como si fuera poco, apareció en una ventana una mujer, si parecía hermana melliza de su propia esposa Leie, apareció y le gritó: «Mendel,
¿Qué estás haciendo en la calle, con la boca abierta, como un idiota? Vamos, la mesa está puesta. Reb Mendel de Helem no perdió la serenidad. Pensó con todo aplomo que en tantas coincidencias debía haber gato encerrado y resolvió investigar hasta el fin. Se hizo pues el desentendido y entró en la casa. Disimuló su nuevo asombro al comprobar que esa casa estaba instalada por dentro y arreglada exactamente igual que su propia casa en Helem. Disimuló también su sorpresa al comprobar que el guisado, exactamente igual como le pasaba a Leye, estaba quemado, y muy decidido a seguir su investigación hasta el fin, resolvió disimular hasta que apareciese el dueño de casa, ese Reb Mendel de Varsovia, para ver si también él era una imitación del Mendel de Helem. Y así estaban las cosas cuando se supo de él por última vez. Si es que todavía vive, es seguro que Reb Mendel, el de Helem, todavía está allí, esperando que se presente ante él el Reb Mendel de Varsovia, porque así son los Jajomim de Helem, dispuestos a cualquier sacrificio con tal de verificar la verdad. Herschel Ostropoler. ¿Quién no oyó hablar de Herschel Ostropoler? De él se cuentan infinitas historias y ocurrencias. Aquí va una. Resulta que Herschel Ostropoler fue una vez llames en casa del Rebbe, algo así como sacristán en casa del rabino, digamos. Y ocurrió que un buen día vino a casa del Rebbe a consultarlo una pobre mujer. El Rebbe no estaba. Y como puede esperarse de Herschel Ostropoler, este ocupó su lugar. Se sentó en el sitial del Rebbe y le preguntó qué era lo que necesitaba. Dice la mujer: ay, Rebbe, Dios le dé salud. Tengo una hija, mi única, y tiene que dar a luz. Y hace ya 3 días que está sufriendo y no hay caso. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Plata no tenemos, somos pobres. Rebbe, ¿qué hacer? Y le contesta Herschel Ostropoler muy serio: no te preocupes, mujer, todo irá bien. Vete a tu casa y deposita una simple moneda de cobre, una moneda de 2 kopecks, así nomás, sobre la barriga de tu hija. Verás que su hijo nacerá fácilmente. La pobre mujer no entendió nada, pero a un Rebbe no se le discute, porque el Rebbe sabe lo que dice. Así lo hizo pues, y la hija dio a luz felizmente con toda facilidad. Un par de días después, acude la mujer a casa del Rebbe nuevamente, pero esta vez el Rebbe estaba en casa, y la mujer se le echa a los pies y le besa las manos y le expresa su agradecimiento. Rebbe, larga vida tenga usted, me ha salvado usted a mi hija, ha tenido un varoncito tan lindo, ay. El Rebbe mira a la mujer, no puede recordar haberla visto alguna vez, y termina por adivinar que seguramente anda Herschel Ostropoler de por medio. Lo llama y le pregunta qué clase de historia es esa. Entonces Herschel le cuenta la historia, y el Rebbe le pregunta: pero entonces estás completamente loco, ¿una moneda sobre la barriga? Y Herschel le contesta: usted debe comprender, Rebbe, yo pensé, gente pobre, ¿qué va a hacer? En cuanto el pobrecito va a ver una moneda, se va a alegrar y va a saltar afuera. Había una vez un judío muy pobre que, no sabiendo cómo hacer para salir de la miseria, resolvió hacerse asaltante de caminos. Tenía 6 chicos que lloraban todo el día porque tenían hambre, y tenía mujer que no hacía más que reprocharle que fuese tan shlemiel, y el hombre llegó a la terrible conclusión de que en efecto ya era tiempo de que dejase de lado su libro de oraciones y demostrase que no era nada shlemiel. Así fue que una mañana tempranito se echó una manta sobre las ropas, se colgó un hacha del cinto y salió en punta de pies hacia el bosque, sin olvidarse de llevar naturalmente sus tales y los tefilín sagrados. Se escondió detrás de un árbol
y desde allí acechó vigilante. Esperó y esperó, pero ¿cuándo se ha visto que un judío pobre tenga suerte? Pasó la mañana y nada. Pasó la tarde y nada. Ni un alma a la vista. Y finalmente empezó a ponerse el sol, cayeron las primeras sombras de la noche. Y no, pensó el asaltante, ¿qué puedo hacer ahora? Ya es hora de decir las oraciones del Minjo. Y se puso a orar. Pero apenas había comenzado a recitar las 18 bendiciones vespertinas cuando vio venir hacia él a otro judío. El asaltante no se interrumpió, claro, pero le hizo señas de que esperara mientras continuaba con su oración. Y el otro, respetuoso de tanta devoción, esperó cortésmente. El asaltante terminó su oración con un sonoro Umein y entonces se lanzó sobre el desconocido y blandiendo el hacha le exigió ferozmente la bolsa o la vida. El otro lo miró boquiabierto. ¿Estás loco o te falta un tornillo? Soy un asaltante, le contestó el asaltante. O me das tu dinero o te mato a sangre fría. El otro se encogió de susto y empezó a rogar. ¡Oh, Dios mío! Espérate un momento. Soy un pobre judío. No tengo recursos. Soy padre y soy esposo. ¿De dónde quieres que saque dinero un hombre como yo? Te ruego, no conviertas a mis hijitos en huérfanos. No conviertas en viuda a mi pobre esposa. Quedarían solos en el mundo. Y si yo muero, ellos perecerán de hambre. A lo cual el asaltante se contuvo un momento para pensar, Nebi, pobre hombre, y dijo en voz alta, está bien, te perdono la vida y te hago una rebaja. Dame un rublo. ¿Un rublo? Gritó el otro agrandándose. ¿Por quién me tomas? ¿Rothschild? Bueno, digamos 10 cópex. ¿10 cópex? ¿Estás loco? ¿Por qué de darte 10 cópex? Ni siquiera un hombre rico entrega 10 cópex porque sí. En ese caso, dame un cigarrillo. ¿Cigarrillo? No fumo. No, suspiró el asaltante, déjame tomar por lo menos una pizca de rapé. Oh, lo hubieras dicho antes, concedió gentilmente el otro, y le ofreció su estuche. El asaltante tomó una pizca de rapé, aspiró y estornudó. ¡Achí! Zu gesund. Salud, le deseó el otro de todo corazón, y tomó a su vez una pizca de rapé. Aspiró y estornudó. ¡Achí! Zu gesund, replicó el asaltante cortésmente, y siguieron estornudando a dúo, y estornudaron con tantas ganas que el bosque reverberó con el sonido. Y después se estrecharon las manos y se dijeron buenas noches. Lo cual me recuerda aquel otro cuento del judío a quien reclutaron para ir a la guerra en defensa de la patria y del zar. Seguramente era este mismo que había ensayado para asaltante. Se lo llevaron, le endosaron un uniforme y le dieron una escopeta. De frente, mar. Y el judío fue a la guerra. Lo metieron en una trinchera y le dieron orden de tirar. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero el judío entrecerró los ojitos, aguzó la mirada y empezó a buscar a su alrededor titubeante. ¡Fuego! ¡Fuego! Por la patria y por el zar. Judío, fuego. ¿Qué haces que no tiras, animal? Perdone, señor capitán. ¿Hacia dónde hay que tirar? Hacia el frente, animal. ¡Fuego! Y el judío le responde con un dejo de reproche. Señor capitán, al frente. ¿Cómo voy a tirar al frente si allí está lleno de gente? Y ahora, para terminar, mi romance de las hijas del chamarilero. Reb Menashe Dorogovsky, qué bellas hijas tenéis, la trigueña me enamora y la rojiza también. Rusalcas de nuestro siglo arranca desde sus pies la comba del cielo hebreo que reclamaba mi fe. Cenopegias de mi vida, nuevas tablas de la ley. Adonai tendió ese puente con figura de mujer entre mis ásperos sueños y los sueños de Israel. Centelleo de sus risas y rodomiel de su tez, las espeja el agua ansiosa del mundo cuando las ve, tan dulces como Dios manda, aquí y en Jerusalén. Hijas de chamarilero, parecen hijas de rey.
Reb Menashe Dorogovsky, qué bellas hijas tenéis. Para las fiestas nupciales, ¿por cuál de ellas optaré? Si la trigueña es de rosas y la rojiza de miel. Me quedaría con ambas y las dotes que les deis. Con Elias y mis ardides yo las sabré mantener, que para cazar fortuna los versos son mi cimbel. Viviremos con la dicha del refrán, no hay dos sin tres, reverdeciendo las ramas del rubio tronco de Sem. Hilo de oro, hilo de plata, Reb Menashe, ya lo veis. Hilo de oro, vuestras hijas, y el de plata, vos diréis.